José María Pujadas Ferrer. Nace en Canet de Mar, provincia de Barcelona, España, el 9 de agosto de 1915, en una población catalana, culta y trabajadora, y la cual ha dado a la Iglesia un buen número de sacerdotes y religiosas. Canet es una villa de la comarca de Maresme, bañado por el Mediterráneo, con una riqueza geográfica que ayudará a forjar el carácter del joven José María Pujadas. El clima familiar era de una bondad y un amor permanente. Todos los miembros de la familia Pujadas se profesaban un amor entrañable entre ellos. Es en ese ambiente de naturaleza, cultura, religiosidad y amor en el que el joven José María crece. Pero todos como emproístas nos hemos hecho esta pregunta: ¿quién era el padre José María Pujadas Ferrer? Para unos será el fundador, para otros el sacerdote enamorado de Cristo, el apóstol, el catalán universal, un hombre nuevo, un joven líder, o simplemente el emproísta por excelencia. Hablar del padre José María Pujadas es hablar de amor a Cristo, de amor a la juventud y de amor a la Iglesia. Es hablar de vocación, de liderazgo, de un estilo de vida radical por la locura de la cruz. Es hablar de un testimonio de vida que enamora, que es digno de imitar y debe ser una luz para todos los emproístas. Hablar del padre José María Pujadas es recordar su legado, es ser agradecido por los frutos de su vida, frutos que aún hoy, al pasar de los años, se siguen cosechando. Es agradecer por el mejor regalo que le dio a la juventud, la oportunidad del encuentro con Cristo. Es hablar del hombre que vivió a plenitud según la voluntad de Dios y los mandatos de la Iglesia. Un hombre adelantado a su tiempo, un hombre que cada acto y obra que realizó fue para hacer realidad su lema de vida: ser como el grano que muere para el triunfo de la espiga. Inspirado en la lectura de Juan, capítulo 12, versículo 24. Hablar del Padre es sin duda reconocer ese grano que murió por Cristo, por la Iglesia, por la juventud y por ti. Es celebrar su triunfo como una espiga amorosa y llena de una acción evangelizadora digna de un verdadero joven líder. Un joven líder que con su proactividad e inspirado por el Espíritu Santo creó una verdadera obra de amor y una gran herramienta de evangelización para la Iglesia. Como respuesta a la afirmación: muchos hablan de la juventud, pero pocos hablan a la juventud, hecha por el Papa Pablo VI. Su vida es de verdad un gran triunfo de la espiga. Los que tuvieron la dicha de conocerlo lo recuerdan de mediana estatura, delgado, rasgos afilados, nariz aguileña, manos muy fuertes y un mirar muy profundo, piel aceituna tirando a blanco, fuerte deje a catalán. En su hablar, todo lo que hablaba lo decía en anécdotas, vivencias. Era un gran educador. Todo el tiempo recalcaba ideas tras ideas. Le importaba mucho que el movimiento no fuera a perder sus lineamientos básicos y confundirse con otro movimiento. Tenía un gran amor y fe al Espíritu Santo. Le gustaban las innovaciones. Era amigo de los cambios, pero celoso de la estructura básica del encuentro. Él siempre hacía que uno se remitiera a algún pasaje de la Biblia o a una enseñanza de la Iglesia o del encuentro, para contestar a dudas personales que se le contaban. Era un hombre de vida interior intensa y vida pública escasa. Pero para conocer más, veamos con atención esta conversación. Padre Germán, ¿quién era el padre José María Pujadas? Yo creo que el padre José María era el apóstol de los jóvenes y de la juventud. De los jóvenes porque se relacionaba con ellos personalmente, y de la juventud porque con nuestra obra, esta familia fue capaz de crear realmente una propuesta para la juventud y para la sociedad todavía de nuestros tiempos y de los que vendrán. Era un hombre obediente a la Iglesia, porque lo que hizo no lo hizo por capricho, lo hizo porque se lo pidieron. Había que
responderle a los jóvenes. Ese era el momento de dar una respuesta. Por eso es un apóstol. Mire, cuando uno habla actualmente en la iglesia de los santos y santas, a veces uno piensa en personas que vivieron hace mucho tiempo. Para mí el Padre José María es alguien que vivió en nuestro tiempo, que sigue viviendo en nuestro tiempo con su propuesta. Y a mí me parece que eso es lo grande. El Padre José María era un apóstol de la juventud. Padre, ¿podría describirnos brevemente la vida del Padre José María y qué lo ha inspirado para fundar el movimiento de Puertos de Promoción Juvenil? Son dos preguntas. El Padre José María, ¿quién era? Algo de su biografía, mire. No fue un hombre que la tuvo fácil, David. Al Padre José María se le murieron los hermanos muy temprano. Una familia golpeada por el sufrimiento, por la pérdida. Incluso me diría que no tuvo condiciones fáciles económicas. Esa región catalana fue una región que sufrió mucho antes de la guerra y la posguerra. Y en medio de tantas pérdidas, fue un hombre que supo como encontrar una respuesta para su vida, una respuesta para la iglesia, siendo como seminarista desde tan temprano, y encontrar también un vacío a su afectividad. El Padre José María, escuchen bien, el Padre José María tenía vacíos afectivos muy grandes, no sexuales, no era un depravado, cosas así. Ustedes de pronto se pueden estar diciendo, ay, el Padre Germán, no, vacíos afectivos. Se le murió la mamá muy rápido, se le murieron los hermanos muy rápido, y eso a uno lo tiene que dejar vaciado. ¿Y saben cómo respondió? Con formación, con equilibrio, con madurez, y encontró en la Virgen María la respuesta a la mamá que ya no estaba. Y miren lo que hizo con nosotros. Nos dejó todas las herramientas. Muy probablemente esa herramienta, cuando él la estaba escribiendo, empezó a decir, hombre, si a mí me pasó esto y a mí me sirvió esto, pues entonces enfoquémonos por ahí. Muy probablemente el manual no es un libro para hacer encuentros, sino es un libro de la respuesta suya, existencial. Es un testimonio de cualquiera de nuestros mensajes, de la forma como él encontró un camino de superación. Para mí el Padre José María era un hombre, en ese sentido, biográficamente hablando, una persona íntegra. La otra respuesta ya la di, pero te la voy a volver a decir. ¿Por qué empezó la obra de los encuentros? ¿En qué momento empezó la obra de los encuentros? Cuando el Papa se lo pidió en el año 68 en Colombia. Él estaba invitado al Congreso Eucarístico de Bogotá. Estaba el Papa Pablo VI. Y dijo, mire, los jóvenes están haciendo muchas revoluciones y la iglesia no está haciendo nada. ¿Quién la va a hacer? Y le pidió al Padre José María responder. Lo encargó de eso y en un año tenía ya la propuesta, la montó, la articuló y la entregó a los jóvenes experimentalmente y luego pues a través del movimiento. Me parece a mí que era un hombre obediente también, si hay que decirlo, a la iglesia. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la vida? ¿Tú eres Estefanía? Jennifer. Ah, Jennifer. Vea, siempre le cambiamos el nombre a Jennifer. Bueno, Jennifer, ¿qué es lo que más le ha impactado del Padre José María? La sonrisa. Una sonrisa así como la tuya y como la de cualquiera de los días cuando llega de encuentros y cuando vive el cuarto día a plenitud. La sonrisa. Yo vi al Padre José María, lo primero que recuerdo, no recuerdo más, no recuerdo más, pero lo primero que recuerdo que le vi fue su sonrisa. Si hoy tuviéramos que escribir una biografía del Padre José María, diría el santo de la sonrisa, porque su sonrisa evangelizaba, mostraba lo que había por dentro, en lo más profundo de su ser. Era alegría, que se llama plenitud estando vivo. Por eso el quinto día para él no puede ser negado, ni para ningún emplotista que se la tome en serio. Era el santo de la sonrisa porque vivió feliz lo que escogió en su vida. Y eso demuestra que el mensaje de madurez de la personalidad también funciona.
ahí me raja, Denis. No me cambies el nombre. No, Danilo. Yo diciendo, Denis es este. Bueno, vean. Nunca vayan a decir que me recuerdan por la memoria. ¿Alguien dijo eso? Danilo, el padre José María tenía unas frases preciosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, y me gustó mucho usar una de el movimiento y a Jesús hay que ponerlo como la Coca-Cola, de moda. Esa frase del padre me encanta, como la Coca-Cola. Pues si todos toman Coca-Cola, no es por eso que me gusta la Coca-Cola, entre otras cosas, pero si el padre José María decía el movimiento hay que extenderlo como la Coca-Cola, si todos quieren tomar Coca-Cola, pues entonces así es el movimiento, que todos los jóvenes en una ciudad quieran hacer encuentros. Pero, por ejemplo, otra que me gusta muchísimo es, antes que me digas que quieres ser emproísta, dime que quieres ser cristiano en la Iglesia Católica. Por ejemplo, esa me gusta mucho, porque a veces nuestra tentación de encerrarnos o de defender mucho el movimiento, al movimiento lo defendemos cuando lo abrimos a la Iglesia, cuando lo proponemos en la Iglesia como un carisma, cuando dejamos que ese carisma incluso tenga diferencias. Eso es lo que nos enriquece. Y a mí me parece que, por ejemplo, esa frase también me gusta mucho del padre. Me encanta, hay una frase en la que yo me he deleitado haciendo horas de meditación, y es en serio, que me siento con esa frase y allí me quedo una hora y al día siguiente otra hora y paso mucho tiempo con esa frase que me gusta. Si hubo tanta felicidad, esa está en el mensaje, en la charla de la reflexión espiritual de Jesús portador de la buena nueva. Si hubo tanta felicidad cuando el hombre descendió a la luna y todos aplaudimos en los televisores, lo ponía así, viendo por la televisión, ese momento tan emocionante, imaginen ustedes la felicidad que hay al saber que Jesús, Dios, el Hijo de Dios, tocó la tierra. Uy, esa a mí me pone feliz, porque es verdad. O sea, si a mí me alegra conquistar el espacio, me tendría que alegrar mucho más que Dios quiera conquistar mi corazón al tocar la tierra. Esa expresión quizás sea la que más me impacta. Pero yo podría estar aquí enumerando una y otra que están en el manual o que están por ahí en los recuerdos de él. Y entonces de pronto se nos haría más larga nuestra conversación. Tendríamos que hacer todo un encuentro de guías para hablar de las frases del padre José María. Don Germán, y una pregunta, ¿qué era lo que hacía el padre José María tan atrayente en los jóvenes? ¿Qué tenía? Nada. Que era joven, que se hizo joven, Osvaldo, que se hizo joven. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti del padre José María sin conocerlo? Sí, esa juventud. La juventud. Tú lees el manual y ¿qué encuentras? Una respuesta profunda, porque no es improvisado, no es superficial, no es mediocre, y con esa respuesta tan profunda, a la vez tan cercana, uno se identifica en el manual. Después de tantos años, uno se identifica en el manual, en sus ideas, y uno dice, este señor me comprendía. Pues no creo que él supiera de Osvaldo, pero te comprendía, Osvaldo. Hizo un manual para que tú te identificaras, para que te vieras retratado en él, para que dijeras, y esto lo puedo yo hacer. Y cuando lo estás impartiendo en los distintos PJ, en los distintos encuentros, cuando lo estás impartiendo, los muchachos están así mientras tú estás dando el mensaje, y ellos están como que quieren más. Y cuando se va llegando el fin del encuentro, te están diciendo, ay, otro día, ay, ¿no será que dentro de 8 días podemos hacer una convivencia? Y ellos están identificados totalmente. Eso prueba que el padre José María no estaba pensando en él. Aquí usan las naranjas ombligonas. Las naranjas ombligonas son unas naranjas que tienen un ombligo grandísimo, pero no tienen jugo. No tienen jugo. No era como una naranja de esas, sin jugo. Al contrario, una naranja como las que nos comimos el otro día, jugosas, que uno se queda todo mojado. Así era el padre José María. Hizo un manual como para que nosotros nos quedáramos empapados de Cristo, nos quedáramos empapados de iglesia, empapados de juventud y especialmente llenitos del amor de Dios. Y
y eso nadie se lo va a quitar, porque nunca he leído un libro, aparte de la Biblia obviamente y del Evangelio, pero nunca he leído un libro distinto de la Biblia y del Evangelio que me pueda decir, vea, qué libro más atrayente, me quiero quedar aquí de por vida. El padre Pujadas fue un hombre culto. Todo lo que aprendió, toda su formación, todos sus conocimientos no eran para él solo, sino un instrumento para servir y evangelizar. Sus compañeros de seminario y amigos lo veían progresar de una manera generalizada en diversos campos del conocimiento, no solamente los temas religiosos. Se caracterizaba porque hablaba de cualquier tema, hasta de los más inverosímiles, y cuando ayudaba a un joven con problemas, sus soluciones no eran fruto de una improvisación, sino de un conjunto de realidades fundamentadas en doctrinas filosóficas adaptadas al caso. Se dice que un hombre se conoce por sus virtudes, y qué mejor manera de conocer las virtudes del padre Pujadas si no es por medio de sus pensamientos, de sus frases. Estoy decidido después de mi encuentro, como emproísta trabajar con él, a navegar con Cristo, remar mar adentro, con las manos firmes en mi timonel. Somos hombres nuevos, jóvenes felices, que hemos encontrado nuestra vocación. Buscar a todo joven que se ha perdido, mostrarle a Cristo vivo es nuestra misión. Siendo líderes servimos, como Cristo vino a servir, con María en comunidad, en pro de Cristo y de la Iglesia, por los jóvenes en paz. Siendo líderes servimos, como Cristo vino a servir, con María en comunidad, en pro de Cristo y de la Iglesia, por los jóvenes en paz. Tengo mil problemas como todo joven, a veces he pensado que me puedo ahogar, y miro al lado y veo que hay un Cristo joven, y siéndome emproísta vamos a remar. 9 de diciembre, ese es nuestro día, para celebrar este encuentro de amor, lleno de alegría dentro de PJ. Yo lo guardaré en mi corazón. El padre José María era en primer lugar un trabajador extraordinario, infatigable, excepcional, único. Toda su vida era un trabajo continuo. Era de criterios sólidos, y su espíritu era vibrante como un arco en tensión. Hacía quedar bien a su país porque disimulaba sus propios defectos. Su testimonio, su gran amor a la tierra, su laboriosidad, su cultura extensa y arraigada, su sentido común, su puntualidad matemática y su fina ironía son algunas de sus características. Era intuitivo. Percibía o entendía clara e instantáneamente una idea o una verdad. Era firmemente decidido. Cabe recalcar la austeridad de su vida. Era decididamente cerebral. Y rendía mucho por su carácter metódico y organizado. Era valiente. No conocía el resentimiento ni la grosería. Delicadísimo de trato y de espiritualidad. Tenía una curiosidad extrema por todo y por todos. Era un hombre de frases puntuales. No le gustaba improvisar. Tenía alma de poeta.
Siempre va a ser un gran organizador inteligente y humilde, pleno de optimismo, pero realista, delicado y refinado. Poseía una memoria prodigiosa, amigo entrañable, gran conversador. Profería frases punzantes a la cara si consideraba teatral, sofisticada o hipócrita el gesto de otro. Era de verdad un hombre con una gran personalidad. Como sacerdote tuvo una vida muy difícil, llena de dificultades. Desde niño llevaba a cabo pequeñas ceremonias litúrgicas, pero esta vocación va a durarle toda la vida. Poco antes de morir todavía celebraba la misa en la habitación de la clínica. El médico le regañaba afectuosamente, pero él respondía: «Me he de arreglar y preparar porque voy al encuentro del Rey de Reyes». Vivía la misa, la saboreaba y sentía todas sus manifestaciones. Era tal la vivencia íntima de la celebración eucarística que llegó a ser un apóstol eficaz. Nadie sabe de sus penitencias voluntarias. Vivía ciertamente en este mundo, pero encerrado en el misterio de Dios. Al padre Pujadas le preocupaba la falta de compromiso de las personas, y naturalmente también le preocupaba la estructura del pecado. La obediencia fue su norte. Tenía palabras bien duras contra los revoltosos. Su vida fue una constante obediencia. La virtud de la castidad resulta siempre difícil de practicar, pero dudar de la castidad del padre Pujadas sería una ofensa. La virtud de la pobreza fue ejercitada en grado superlativo. Vestía pobremente pero con dignidad. En una ocasión va a ser objeto de un intento de robo por parte de un joven, de un reloj de cierto valor. Él va a responder diciendo: «Aquí lo tienes, te lo regalo». Después de esto, llevaba un reloj viejo que dejó de funcionar instantes después de su muerte. Su único patrimonio fueron sus libros, su biblioteca. Era muy cuidadoso con ese material. Iba a morir en el aspecto económico, como vulgarmente se dice, pelado como una rata. Solía decir: «Si 1000 veces naciera, 1000 veces sería sacerdote, porque este sacramento beneficia a la Iglesia, a la comunidad y al mundo». Aparte de todo era un gran liturgista, pero no estaba contento de sí mismo. Cada día quería ser un mejor sacerdote. Su devoción a la Santísima Virgen era un pilar sólido de su vocación. Iba a cultivar ese amor durante toda la vida. Era un devoto fervoroso del rosario. El 22 de septiembre de 1984, pocos días después de su regreso del Quinto Internacional celebrado en Lima, Perú, sufrió un grave quebranto de salud, del que no se recuperaría. Su ánimo no recae, su conciencia de ser un grano de trigo y su experiencia del gran don de la amistad le hacen concebir nuevos proyectos e ilusiones. El segundo domingo de Adviento, el 9 de diciembre de 1984, a las 2:15 de la tarde, nos dejó su ánimo, su ilusión y su espíritu.